Estamos en el curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI y dentro de la unidad Políticas Agrarias. En esta sesión vamos a explicar el tema la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Los dos objetivos de este tema son, en primer lugar, servir de introducción a la Política Agrícola Común, que es una política compleja, y en segundo lugar, tener los conocimientos suficientes para conocer su estructura y sus componentes principales. Para ello es necesario que abordemos al menos 7 puntos. El origen de la política agrícola común, sus objetivos, sus principios, sus instrumentos, su presupuesto, la gobernanza y sus perspectivas de futuro. Vamos a empezar con el origen. El origen de la política agrícola común es un origen político y económico. En primer lugar, la política agrícola común se diseñó y se instituyó para servir de fortalecimiento de las relaciones entre Francia y Alemania, que son los países que constituyen desde el inicio el pilar del proceso de integración europeo. Y en segundo lugar, la política agrícola común servía también para sentar las bases del mercado común. Desde el punto de vista económico y social, la política agrícola común se diseñó porque era necesario incrementar la producción de alimentos en la Unión Europea y era deseable, en particular en aquel momento, mejorar el nivel de vida de los agricultores de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea. Los objetivos de la política agrícola común podríamos decir que son incrementales. ¿Por qué? Porque tenemos unos objetivos iniciales que son los que están previstos en el artículo 39 del Tratado de Roma y que son los que hacen referencia al aumento de la productividad, a la estabilización de los precios, a la mejora del nivel de vida de los agricultores, a que todo esto sea compatible con los intereses de los consumidores, pero también en cada una de las reformas de la política agrícola común, de las grandes reformas, han ido apareciendo objetivos nuevos que se han ido sumando a los objetivos iniciales. Estamos hablando del medio ambiente, de la calidad, del desarrollo rural y de la sostenibilidad, entre otros. A diferencia de los objetivos, los principios han tenido una cierta estabilidad. Los objetivos se fijaron, como digo, en el Tratado de Roma, pero los principios fueron establecidos en una conferencia en Estresa y desde entonces han permanecido inalterados. Estos 3 principios son los siguientes. En primer lugar, el principio de preferencia comunitaria, que significa que los agricultores europeos tienen el derecho a recibir algún tipo de protección frente a las producciones de países terceros, y eso normalmente se manifiesta en una política comercial de tipo proteccionista. En segundo lugar, tenemos el principio de solidaridad financiera, que significa que todos los gastos originados por la política agrícola común deben ser sufragados por un presupuesto comunitario, por un presupuesto común, aunque veremos después que algunos de los gastos son cofinanciados por los Estados miembros. Y en tercer lugar, tenemos el principio de unidad de mercado, principio que significa que no deben existir obstáculos a la libre circulación de productos agrícolas entre unos países y otros. Significa que cualquier producto producido en cualquier país de la actual Unión Europea debe poder circular libremente y poder ser vendido sin restricciones en cualquier otro país miembro. Evidentemente, como principios que son, se intenta su cumplimiento, pero no siempre esto es así. Los instrumentos. A diferencia de los principios, los instrumentos han ido cambiando a lo largo de la historia de la política agrícola común. Hay que recordar que la primera Organización Común de Mercados, la primera regulación efectiva es del año 1962 y desde entonces hasta ahora se han ido produciendo cambios sustanciales en lo que se refiere a las herramientas de intervención y de regulación de la agricultura europea. Podríamos decir de forma breve que hay 3 grandes etapas teniendo en cuenta los principales instrumentos utilizados. Una primera etapa, que llamamos la etapa clásica, que es la etapa 62-92, en la cual los instrumentos de intervención, de regulación, de protección más importantes son los precios mínimos garantizados, las compras de intervención y las restituciones a la exportación. Tenemos una gran reforma en el año 92 que empieza a desmantelar el sistema de apoyo vía precios y utiliza de forma creciente, entre el año 92 y el año 2003, unas ayudas directas que se pagan al agricultor en función de las hectáreas producidas, en función de las cabezas de ganado, con algunas limitaciones físicas, tanto al número de hectáreas como a la cabaña ganadera, y las llamamos ayudas acopladas porque están vinculadas a la producción. Si el agricultor no produce, entonces no tiene derecho a percibir estas ayudas.
Y podemos hablar de una tercera etapa, una etapa que se abre en el año 2003, a partir de la cual esas ayudas empiezan a adquirir un papel menor y vienen a ser sustituidas por lo que se llama el pago único por explotación, que es un pago único desacoplado, 100% desacoplado, parcialmente desacoplado, dependiendo del Estado miembro, pero que en definitiva lo que le da es un derecho al agricultor a recibir una ayuda pública, cumpliendo unos requisitos mínimos de mantenimiento, de conservación del suelo, del potencial productivo, pero sin estar obligado a producir. Además de esto, podríamos decir que hay otra línea de ayudas que podríamos llamar la línea de desarrollo rural, que sobre todo en las etapas 2 o 3 adquiere relevancia, adquiere importancia, y en particular en esta última etapa en la que nos encontramos, y que puede ser, como veremos después, que acabe en el año 2013, en particular las ayudas de desarrollo rural alcanzan una mayor dimensión, una mayor importancia desde el punto de vista político. Vamos a hablar del presupuesto, porque es muy difícil hacer política, y menos política sectorial y menos política agraria, sin una dotación presupuestaria adecuada que esté a la altura de los objetivos y que esté a la altura de los desafíos de la agricultura en cada momento. Como valoración general de todo este tiempo, podemos decir que el presupuesto comunitario dedicado a la política agrícola común ha ido aumentando de forma casi ininterrumpida, como podemos ver en el gráfico que tenemos al lado, y que junto a ese crecimiento ininterrumpido del presupuesto en valores corrientes, en valores constantes, evidentemente por la inflación, ese crecimiento es menor, podemos apreciar por el color de las distintas barras correspondientes a los distintos años que se ha producido un cambio sustancial en cuanto a las partidas de gasto. Podemos apreciar una época, que es la época que llega aproximadamente hasta el año 92, en la cual el color amarillo es el que predomina en la barra, y ese color amarillo lo que nos está indicando es el peso que tienen las medidas de intervención directa en el mercado. A partir del año 92 apreciamos, moviéndonos hacia la derecha, cómo el color dominante empieza a ser el color rojo granate, lo que nos está indicando que durante ese periodo el modo de apoyo y el modo de gasto predominante son esas ayudas directas, acopladas por superficie, por cabeza de ganado, en detrimento principalmente de esas otras ayudas al mercado, de gastos en intervención en los mercados que habían sido las dominantes hasta el año 92. Y apreciamos cómo a partir del año 2003, 2004, la barra de color rojo, el trozo de la barra de color rojo granate empieza a descender hasta quedar prácticamente en una cantidad exigua y aparece una barra, un tramo de barra importante de color verde que corresponde al pago único desacoplado. Las barras siguientes, a partir del año 2013, podría ser que fuera la distribución del gasto si lo que son las perspectivas de reforma de la PAC, de las que hablaremos a continuación, se concretan. La barra azul, también hay que decir, que corresponde a las ayudas de desarrollo rural, que ya toman entidad, empiezan a tener importancia a partir del año 92, pero que cuando se consolidan y absorben una parte del presupuesto comunitario es a partir del año 2003. Estamos hablando de un presupuesto que para el año 2012 absorbe aproximadamente 58.000 millones de euros. Esto supone un 41% del presupuesto total. En el pilar 1 hoy finalmente este gasto está siendo destinado a las ayudas directas, al pago único y a algunas medidas que todavía quedan de mercado y que es financiado íntegramente 100% con fondos comunitarios. Y después tenemos el pilar 2, la barra azul, las ayudas del desarrollo rural, que son cofinanciadas por los Estados miembros y que para el año 2012 han tenido un presupuesto de unos 14.600 millones de euros. Gobernanza, una política compleja, una política ambiciosa, una política costosa, aunque en términos relativos con relación a lo que es la renta comunitaria y a la producción comunitaria se ha ido reduciendo, que requiere un diseño institucional sofisticado y en el cual participan todos los órganos e instituciones de la Unión Europea. Aquí lo que queremos señalar es que de las tres grandes instituciones europeas, la Comisión tiene un papel fundamental. La Comisión es la que eleva propuestas legislativas para reformar la PAC, para incorporar nuevos reglamentos, para modificar los reglamentos existentes y una vez aprobados, la Comisión es la responsable de que se apliquen, de que se cumplan y de controlar el gasto. ¿Quién toma las decisiones en materia de política agraria? ¿Quién aprueba las normas, las leyes, los reglamentos, las directivas?
En estos momentos estamos bajo un sistema de codecisión por el cual es conjuntamente el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, el que se ocupa de la aprobación de las normas que van a regular la política agrícola común. Y hay que señalar que en todos estos años, a lo largo de todo este largo proceso, los Estados han ido adquiriendo un papel cada vez mayor en cuanto a los grados de libertad que tienen para aplicar la política agrícola común, para adaptar los reglamentos a sus necesidades y, en algunos casos, incluso para poder decidir cómo gastar algunas partidas, llamadas sobres nacionales, que la Comisión y los reglamentos otorgan a los Estados miembros. Ya para ir acabando, tenemos que hablar del futuro de esta política, una política que es una política controvertida, es una política cuestionada, es una política que absorbe en términos relativos una parte muy importante, hemos visto más del 40% del presupuesto comunitario, aunque hace años este porcentaje era mucho mayor, y que en una Unión Europea de 27 tan heterogénea tiene detractores, tiene evidentemente quien la apoya y que está continuamente sometida a todo tipo de debates y de tensiones. Lo que podemos decir es que en este momento nos encontramos en un periodo de reforma. Está previsto que a partir del 1 de enero del año 2014 se abra una nueva política agrícola común y de hecho ya tenemos unas propuestas legislativas presentadas por la Comisión que abarcan el periodo 2014-2020. Tenemos que decir también que en este momento no es muy probable que el calendario previsto se pueda aplicar porque existe un cierto retraso en cuanto a lo que es el procedimiento de codecisión por parte tanto del Parlamento como por parte del Consejo, debido a que se intenta negociar simultánea y paralelamente el presupuesto comunitario y la política agrícola común. Los retos, las dificultades son numerosos, son variados. Entre ellos me gustaría destacar que uno de los puntos críticos en este momento es la desigual distribución de las ayudas, la desigual distribución del apoyo entre países, entre regiones, entre explotaciones, y que esta es una de las cuestiones pendientes. En segundo lugar, es necesario aumentar el poder de negociación de los agricultores, que se han convertido en el eslabón más débil de la cadena alimentaria. En tercer lugar, es necesario reformar sustancialmente el pago único para convertirlo en un pago adaptado a la multifuncionalidad de la agricultura. Y en cuarto lugar, es fundamental introducir algún tipo de medida que genere más estabilidad en los mercados agrarios y que permita gestionar mejor el riesgo asociado a ellos. Bien, para concluir, la política agrícola común es una política fundamental en la agricultura europea, es uno de los símbolos de la agricultura europea, ha permitido modernizar, aumentar la producción de la agricultura europea, pero ha generado también algunos efectos externos que han sido negativos. Es una política clave por la cantidad de dinero que destina a las explotaciones y a las empresas agroalimentarias y por la cantidad de normas regulatorias que establece. En algunos países el porcentaje que puede representar la ayuda directa en relación con la producción puede superar el 20% o incluso cerca del 25%, como es el caso de Grecia o de Irlanda. Y, por tanto, cualquier reforma es mirada con suma atención por todos los líderes políticos, líderes agrícolas y líderes sociales. Y, en segundo lugar, cada vez es más difícil hacer política agrícola común, cada vez es más difícil gestionar una política agrícola común por la fuerza del statu quo, por los intereses tan diferentes entre agriculturas tan distintas, cuya heterogeneidad y cuya diversidad ha ido aumentando a medida que la Unión Europea se ha ido ampliando. Bibliografía, tenemos muchísimos libros para estudiar, para conocer, para profundizar en la política agrícola común. Uno de los que puedo recomendar es el de García Álvarez Coque y José Gómez Limón, como editores, relativo al chequeo médico y a las perspectivas de la política agrícola común tras 2013. Y para saber más, toda la información relevante a la política agrícola común la podemos encontrar en la página de internet de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, cuya dirección aparece en la pantalla. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este tema haya alcanzado los objetivos de haber servido de introducción a la política agrícola común y de entrada a algunos de sus componentes más importantes. Muchas gracias y hasta la próxima.